agradezco su presencia, hablar de perspectiva y bueno, creo que merece la pena que estén aquí porque van a escuchar a José María Hernández Díaz, que tiene una gran vinculación con el Casino Obrero. Esta impactante estaba ordenando el libro que publicó a gran formato, especialmente al Casino Obrero. Y además, como espacio de socialización, siempre le ha interesado bastante el tema y, como digo, ha estado vinculado a esta institución. El tema de que nos van a dar, por ejemplo, el Casino Obrero, un espacio de socialización y cultura del siglo XXI. Y les voy a hablar, les voy a comentar algunas notas breves sobre José María Hernández Díaz, aunque es de sobra conocido, pero no está de más comentarles algo. Es catedrático de la Universidad de Salamanca y ejerce sus funciones docentes y de investigación en la Facultad de Educación desde la que dirige el seminario Memoria y Proyectos de la Educación. Como consumado investigador y excelente divulgador y publicista de sus trabajos e investigaciones, cuenta actualmente con 299 publicaciones, de ellas 98 artículos, 55 libros y 82 colaboraciones en tratados especializados y diversas revistas. Que los dos me perdone porque pueden ser, como digo, algunas más, y para no cansarles con una interminable relación de títulos, no me siquiera enumerar. Lo que sí haré es preferirle de manera casi anecdótica cómo llegué a conocer a José María Hernández Díaz y de perdone el que me tome esta licencia y su gran labor investigadora y educativa. Porque primero apareció, eso es decir, su obra y posteriormente el creador de la misma, una y otro bastante distanciados en el espacio y en el tiempo. Fue recién llegado a Béjar, allá por el año 1983, me refiero a mí, cuando descubrí un escaparate de una librería local el libro titulado Educación y Sociedad en Béjar en el siglo XIX, que José María acababa de publicar. Lo adquirí por el interés que como docente podía tener en mi tarea educativa y pude comprobar que era un libro, pese a su contenido técnico y especializado, ameno y de fácil lectura. Me enteré por él de que en el siglo XIX en España fue una época de grandes cambios y transformaciones sociales, políticas y económicas. Y lo mismo en lo referente a instrucción, educación y cultura. Por supuesto que me empapé de cómo era nuestra ciudad en aquel tiempo, como digo, concurso, y cuáles eran los medios educativos con que contaba. Escuelas y maestros, que según el autor, para la época eran suficientes y de calidad para atender a una amplia alumnado infantil como el que tenía entonces nuestra población. También en ese momento Béjar disponía de un centro recreativo para adultos, como era este Casino Obrero, en el que nos encontramos, aunque con distinta ubicación, que incluye en su lema instrucción, moralidad y recreo, la faceta cultural e instructiva. En aspecto de estudioso de los espacios ámbitos de socialización, en un momento de su trayectoria investigadora, José María se interesó por esta entidad y fruto de aquel interés fue la publicación en 2010 del libro de gran formato titulado Casino Obrero de Béjar 1881-2006, Instrucción, Moralidad y Recreo. En él recoge la historia de nuestra institución cultural y recreativa, desde el periodo de su creación, en el siglo XIX, hasta los primeros años del siglo XXI. José María, por tanto, muy conocedor del paño que corta, y perdón por la expresión, y en este caso de nuestro Casino Obrero y Ateneo Cultural. A mí solo me quedo darle la bienvenida, una cálida bienvenida, en la que prima la ilusión y la consideración que le profeso, y además disponerme, como todos ustedes, a escuchar a nuestro conferenciante. Gracias, José María, y gracias a todos. Pues buenas tardes a todos ustedes.
En primer lugar, quiero agradecer la presentación que hace mi amigo Antonio Avilés de algunos de los aspectos de mi trayectoria, sobre todo vinculada a Béjar. La verdad es que fue una fortuna nacer en el contexto de proximidad a Béjar, de venir con mis padres con frecuencia cuando era niño, y luego de haber descubierto en el contexto de un pipiolo intelectual, podríamos decir, como yo era en los años 70, a partir de 76, 77, el haber descubierto de la mano de alguien a quien yo respetaba profundamente, como era Juan Berencela, quien me introdujo en las claves de lo que él intuía, no lo sabía porque no lo había estudiado, pero intuía que podía ser el Béjar del siglo XIX que yo quería estudiar, pues muy influenciado por él en lo que representaba en aquellos años y sigue representando la corriente historiográfica de los anales, una corriente francesa en la cual de distintas influencias, en parte marxistas, en parte estructuralistas, sobre todo proyectaban las preocupaciones y las investigaciones educativas en un plano social, ¿no? Entonces, Béjar era el prototipo, yo intuí que era intelectualmente el prototipo de referencia para comprender y estudiar a fondo pues, estas cuestiones, y no solo, digamos, desde una perspectiva provinciana, sino desde un contexto pues, más amplio, más de carácter nacional. Y la verdad es que fue una fortuna poder investigar, cuando nadie lo había hecho, pues muchos aspectos de la historia contemporánea. Yo no soy especialista de la historia moderna, ahí está Carmen, ahí está Antonio, muchos compañeros del Centro de Estudios para hablar correctamente de la historia moderna. Yo soy un buen lector de sus trabajos, pero nada más. Y de la historia contemporánea estaba todo prácticamente por hacer en aquellos años. Con lo cual, pues, yo creo que fue una fortuna y, además de Béjar, pues yo estudié otras cuestiones, evidentemente, de la historia contemporánea, de la educación en España, en la provincia de Salamanca, pero de forma muy específica en Béjar en el siglo XIX, en aquella ocasión. Luego, pues hemos ido ampliando las distintas perspectivas y fue realmente una tarea investigadora, pero al mismo tiempo profundamente formativa y con la capacidad y los recursos de poder interpretar pues, procesos complejos de funcionamiento de la sociedad béjara y de la sociedad española de aquellos años, ¿no? En ese contexto, pues, por supuesto, descubrí al Casino Obrero. Descubrí, bueno, había leído alguna cosilla, pero descubrí a Don Nicomedes, al Casino Obrero y a tantos elementos de la vida pública intelectual del Béjar, activo, industrioso, dinámico, que era la ciudad en el siglo XIX, ¿no? Tuve además la circunstancia o la oportunidad de plantear un pequeño texto sobre la historia del Casino Obrero en el premio conmemorativo de los 100 años del Casino Obrero, y bueno, pues por las circunstancias que fueran, que yo desconozco, pues me concedieron el premio del Casino Obrero, el primer premio del año 81, si no recuerdo. Bueno, pues entonces estaba todo prácticamente por hacer, y luego pues hemos continuado pues, en distintas trayectorias de la mano de compañeros de aquí del Centro de Estudios Bejaranos. Además estoy muy feliz con que el Casino Obrero propusiera a mi persona para formar parte del grupo fundador del Centro de Estudios Bejaranos. No sé si saben ustedes que inicialmente fue promovido en el año 92 el Centro de Estudios Bejaranos. Lo digo expresamente porque esta actividad es promovida por el Casino Obrero, pero por el Centro de Estudios Bejaranos al mismo tiempo. Y junto a otros compañeros tuve esa fortuna. Realmente no recuerdo bien, yo creo que fue Juan Belén, también la otra persona propuesta por el Centro de Estudios, perdón, por el Casino Obrero, para iniciar las tareas del Centro de Estudios.
Y luego pues todo ha venido rodando, y hemos, creo que, colaborado y contribuido modestamente pues a consolidar el centro de estudios y también a enriquecer un poco la perspectiva y el estudio sobre el casino obrero. Bueno, pues dicho esto, muchas gracias a Antonio por presentar algunas de las cuestiones que no era necesario hacerlo, pero bueno. Agradezco, por lo tanto, una vez más la oportunidad que el Centro de Estudios y el Casino Obrero pues, me hacen para que yo esté en esta casi mi segunda, tercera o cuarta casa, porque así la considero, en un proceso de propuestas de reflexión que hace el Centro de Estudios con el Casino Obrero en torno a la misma historia del Casino Obrero, historia y la reflexión. Yo voy a hablar menos de historia y más de presente. Voy a hacer algunas referencias que quiero compartir con ustedes, pues, para eso, para compartir reflexiones y para, evidentemente, con algunos datos extraídos de algunas de las informaciones. Yo creo que es bueno preguntarse, a estas alturas del siglo XXI, es bueno preguntarse hacia dónde va el casino obrero en el contexto difícil que tiene la ciudad y que tiene también el casino obrero, sobre todo por los cambios tan acelerados y profundos que se observan, que observamos todos los días en lo que está convirtiéndose no solo en Bejar, sino en todo el contexto nacional e internacional del siglo XXI. Lo que luego más adelante comentaré, lo que el sociólogo, el hermeneuta israelí Noah Harari, muy inteligentemente pues, habla de los cambios tan rápidos, tan acelerados, en los que se está convirtiendo toda la sociedad y que ellos están cambiando todas las profesiones, las formas de vida, las instituciones, y no podemos ser ajenos y nos vemos a veces inermes ante esos cambios que se están produciendo pues, de manera tan rapidísima, cuando parece que no existe nada pétreo, nada consistente, nada que tenga continuidad, sino que todo cambia de manera tan acelerada. Entonces, mi propuesta es que reflexionemos juntos en este rato hacia dónde puede dirigirse el casino obrero en esta coyuntura no concreta, sino en esta perspectiva de hacia dónde imaginemos el año 2050, los que vivan, bueno, pues cómo deben concebir el casino obrero con la esperanza de que continúe existiendo, evidentemente. Entonces, para intentar responder a alguna de estas preguntas, por una parte, yo creo que hay que considerar la riquísima historia que tiene esta institución, nacida, como todos sabemos, en 1881 y que ha llegado 140 años después a mantener un nivel importante de vitalidad cultural en el contexto de una ciudad que tiene circunstancias, pues, no tan exitosas como tuvo en otros momentos, pero que sigue siendo una ciudad que demanda soluciones, ¿no? De ello hemos escrito de la historia, pues seguramente la mayoría de ustedes lo conocen, el libro que pues, los compañeros Pepe, pues, Juan Antonio, pues en su momento me encargaron, con mucho gusto, pues fue posible, con algunas dificultades, pero fue posible sacar en su momento, finalmente en el año 2009, aunque yo lo había cerrado en el año 2006, pero luego con unas dificultades editoriales y por eso se prolongó un poco más, ¿no? Después, recientemente, con la colaboración de Juan Antonio y de los responsables del casino, pues me han facilitado la consulta de las actas y de las memorias del casino desde el año 2007 hasta el presente. Ha sido un ejercicio realmente imprescindible para entender la continuidad, la persistencia y también quizá las dificultades y quizá en el mejor de los casos las direcciones que pueda tomar el casino, advirtiendo de antemano que bueno, es la confirmación de una generosidad colectiva impresionante que se da en pocas instituciones de tipo social, ¿no? Es realmente loable
la cantidad de iniciativas, conferencias, exposiciones, talleres, en fin, un conjunto de actividades que se desarrollan a lo largo de todo un año, pero no un año, otro año y otro año, y otro y otro y otro, así hasta 140. Yo he revisado ahora, revisé antes todos los anteriores, pero ahora he revisado los últimos 15 años, ¿no? Entonces, es una gran alegría y al mismo tiempo es una interpelación ante dónde y cómo estamos y hacia dónde quizá podamos ir, ¿no? Y todo esto teniendo presente los cambios tan radicales y profundos que se están produciendo en el contexto internacional, en la sociedad global, en los cambios intelectuales, en las formas de disfrutar el tiempo libre, de los espacios lúdicos, de los espacios de comunicación intelectual, de los medios de comunicación. En fin, todo esto es absolutamente condicionante para intentar entrever hacia dónde podemos caminar. Me hubiera gustado poder participar en días anteriores en las propuestas que Juan Antonio, Gonzalo Santonja y otros compañeros han realizado. No me he dado tiempo, yo creo que están cargadas en YouTube, ¿no? Las conferencias, bueno, pues no me he dado tiempo a verlas, o me he dado cuenta después de que podía haberlas visto en YouTube y no me he dado cuenta. Bien, teniendo esto en cuenta, primero voy a partir de lo que es la infraestructura, de lo que es la sociedad bejarana en algunas de las claves actuales. Después hablaremos un poco más conceptualmente en torno a qué es un espacio de sociabilidad y si tiene sentido en la sociedad del siglo XXI, en este caso, y en otros, un espacio de sociabilidad. Después hablaremos específicamente de la tercera ola, lo que Alvin Toffler llama la tercera ola, o lo que Castells llama la era de la información, hacia dónde vamos, y espero no prolongarme mucho. En todo caso, pues me cortas, ¿no? Bueno, Béjar, ya lo sabemos, es una ciudad prototípica de la revolución industrial en el siglo XIX, con serios, profundos conflictos de clase en el XIX y en el XX, distanciada físicamente de los centros de decisión más importantes. Ahora hay cierta facilidad de comunicación con Salamanca, pero se suspendió el ferrocarril en el año 85, llegó tarde el ferrocarril también en su momento en la revolución industrial. O sea, Béjar no lo ha tenido fácil para construir sus contribuciones industriales y sus peculiaridades y sus identidades sociales y también culturales y educativas. Han existido distintas, no sé si llamarlas iniciativas o proyectos, algunos han cuajado, otros no tanto. Estuve recordando el proyecto Premisa de hace unos 12 años, que lamentablemente no se consolidó. Es un entorno socioeconómico de la raya de Portugal. El problema no solo es de Béjar, mucho más terrible es todo lo que sucede desde Orense hasta en lo que es la raya interior, que tiene unas gravísimas dificultades de tipo demográfico, social, económico, donde está situada nuestra ciudad, Béjar en este caso, ¿no? Es además un territorio escasamente dinámico en términos, por supuesto, industriales, si exceptuamos la circunstancia favorable de juego a pocos y el entorno industrial que pues ha dinamizado en parte la zona, pero ha transformado también profundamente una población profundamente escasa y envejecida y con poco dinamismo. De los 17.000 habitantes que tenía Béjar en el año, cerrando así números, en 1970, hoy tiene 12.800. Esto, no declive, esta desaparición de nada menos que 5.000 habitantes es realmente un indicador muy peligroso en términos sociales, ¿no? Una industria que se ha transformado por la presión internacional, por el escaso dinamismo que a veces han tenido, por la competencia, lo conocen ustedes mejor que yo, pero en todo caso quedan algunas industrias en proceso de transformación
y también quizá con algunas expectativas favorables que luego podemos comentar. Sin embargo, también tiene otros elementos dinámicos que pueden ser interesantes para una mayor receptividad de inversiones en el plano turístico, por ejemplo, o cultural, que yo creo que no es suficiente con lo que hagan las administraciones públicas, de la Junta, del Ayuntamiento, de la Universidad, sino que también tiene que existir un dinamismo interior. Yo creo que los procesos y las ofertas culturales, en el caso a que nos estamos refiriendo de las instituciones públicas, son las que son nuevas respecto a lo que históricamente no existía en la trayectoria de la ciudad. Son aportaciones que tenemos que aprovechar, pero eso no es suficiente para anular otras iniciativas particulares y asociativas como, por ejemplo, las del Casino Obrero. Sin duda alguna, el casino durante mucho tiempo, yo creo que todavía, creo que continúa siendo el epicentro de la vida cultural de Béjar. Es el referente para todos nosotros y mucha gente me pregunta, pues sí, evidentemente las instituciones públicas hacen algunas cosas, pero ¿dónde está el cuajo? Es decir, el núcleo de lo que, pues en torno al Casino Obrero, pues ahí se reúnen las personas más activas, más dinámicas en el ámbito cultural. ¿Qué fue el Casino Obrero en su origen y qué sigue siendo hoy? Bueno, pues es un espacio de sociabilidad y de cultura nacido en el siglo XIX, pero que llega hasta hoy con vitalidad. ¿Pero qué es un espacio de sociabilidad? Vamos a pensar un poco conceptualmente. Pensemos que cualquier persona nace en un contexto familiar, crece, solo puede crecer en un contexto familiar social, solo se es persona y se es hombre o mujer en un contexto de encuentro con los demás. Necesitamos completamente a los demás para ser tales, ser personas del género que queramos ser. Pero desde el punto de vista colectivo también necesitamos otros espacios que trasciendan el ámbito de referencia directo primario y necesitamos socializarnos, necesitamos encontrarnos no solo puntualmente, sino de manera más o menos permanente y continuada en torno a determinadas instituciones, ¿no? Esto ha sido reconocido por la historiografía francesa principalmente y la sociología para poder interpretar las demandas, sobre todo procedentes del campo de la cultura popular, para afirmarse y dar sentido y continuidad a sus reivindicaciones y a sus formas específicas de construir identidades sociales desde espacios propios de sociabilidad. La sociabilidad nace en un contexto ilustrado, aristocrático, imaginemos aquellos salones elegantes y aquellas tertulias ilustradas que representaban las primeras manifestaciones fuera del contexto estricto solo de los palacios y solo de las tabernas o de los espacios minoritarios de los sectores populares. Empezaron a funcionar de manera más o menos periódica. La burguesía ya en el siglo XIX adopta formas similares y establece sus primeros ateneos, sus primeros grandes casinos, véase el Ateneo de Madrid, por ejemplo, o el Casino Industrial de Béjar, a mediados del siglo XIX. Por cierto, hay que estudiar el Casino de los Señores. No estoy en ello también, pero el pueblo da para lo que da, que no da para todo. Algún día, pues, creo que sí, que se habrá un librito o algunos artículos en torno al casino industrial. Pero a diferencia de este casino, pues la documentación lamentablemente se ha esfumado, o yo no sé dónde está. Si alguien me puede ayudar para cumplimentar algunas cosas, pero tengo bastante información suficiente para poder avanzar en la historia del casino industrial, que nace en el contexto de una burguesía bejarana con mucha iniciativa, una
burguesía no conservadora, sino impetuosa y progresista desde el punto de vista técnico e industrial, una de las más dinámicas del contexto de la burguesía industrial española. Pero al mismo tiempo surgen las primeras asociaciones de trabajadores, la primera internacional, en 1864, posteriormente se produce la división entre anarquistas y socialistas y van naciendo distintas asociaciones y distintos espacios, o mejor dicho, distintas demandas de encuentro, de sociabilidad en ateneos libertarios, en casas del pueblo, donde se cultiven las identidades específicas, donde exista una biblioteca cuando no había bibliotecas públicas, donde existe el curso de alfabetización, donde se dan conferencias, donde se forman los militantes, donde se presentan libros, donde hay veladas teatrales, donde funciona un orfeón musical. Todo eso es un espacio de sociabilidad. Fue un espacio y sigue siendo un referente para las formas de apropiación de la cultura y de cultivo de la cultura específicamente. También desde el punto de vista alternativo y a veces desde los partidos políticos se crean los círculos conservadores, los círculos republicanos, se crean también y nacen las asociaciones católicas, a veces muy opuestas y controvertidas, aquí también en Béjar, los círculos católicos de obreros, las asociaciones católicas de obreros, también nacen casinos militares de tipo más profesional, casinos comerciales, en fin. Hay necesidad de encontrarse para cultivarse, para facilitar y cultivar la amistad y a veces también hacer negocios o en todo caso también tener la oportunidad de cultivarse intelectualmente cuando no existían otras oportunidades. Pero podemos decir que existen espacios bien diferenciados, bien compartimentados. Podríamos utilizar la expresión de que cada mochuelo a su olivo, es decir, que cada uno va al espacio que considera que le pertenece o al cual pertenece. ¿Para qué? Para fomentar y cuidar su propia identidad. Hay poco intercambio, hay poco flujo en el sentido más positivo de carácter interclasista. Quizá el casino obrero ha perdido precisamente por esta dimensión de mayor o de relativa apertura durante muchos minutos, no siempre. Por lo tanto, la función de encuadramiento social, de cultivo de la cultura y de diferenciación social es una de las señas de identidad de estos espacios de sociabilidad donde se van cultivando las personas, generalmente los varones, casi siempre o exclusivamente los varones hasta hace muy poco tiempo. O sea, la excepción no es el casino obrero, todos los casinos, todos los ateneos, todas las sociedades, todos los círculos han tenido un componente claramente masculino, excluyente, por lo tanto, para la totalidad de las mujeres. En el mundo anglosajón nacieron tímidamente los clubes femeninos, pero segregados también de los masculinos. Bien, por lo tanto, en esta confirmación de la identidad y en esta necesidad de asociación para ser mejor o personas, los individuos, para poder disfrutar del tiempo libre que dejan el horario a veces agotador del trabajo. Este tipo de instituciones solo eran posibles a partir de la revolución industrial, cuando se van empezando a marcar los tiempos de trabajo, los tiempos de descanso y los tiempos de ocio. Las famosas 3/8, ¿no? 8 horas de descanso, 8 horas de trabajo, 8 horas de cultivo de cultura. Esa fue la gran reivindicación de los trabajadores hasta bien adelante el siglo XX. Tardó mucho tiempo en hacerse realidad, pero finalmente con la búsqueda y defensa de los intereses de los trabajadores así fue posible. Y eso es lo que hizo posible que la cultura popular se fuera afianzando en estos espacios propios donde cultivaba su propia identidad.
Por lo tanto, es un espacio físico de encuentro, no es un espacio virtual. Una de las tremendas circunstancias que hemos padecido en estos 2 últimos años, en el último año y medio, ha sido la fanfarria de la virtualidad, ¿no? De que es una engañifa en todo lo que representa un proceso cultural, educativo, formativo y que rompe todas las estructuras básicas de la persona, tenga 50, 80 años o tenga 5 años. Es fundamental el encuentro, la proximidad, el abrazarse, el olerse, el tocarse, el hablarse en proximidad, el mirarse a los ojos. Esto los docentes que estamos aquí lo sabemos perfectamente, es absolutamente distinto, es imposible y hemos padecido y bastante. Pero algunos se han mal acostumbrado y ahora pues dicen, no, es mucho más barato el que des una conferencia por vía... como no te cuesta venir, ¿no? Bueno, pues primero no te paga, segundo, pero segundo no tiene nada que ver. Y estoy harto en esta semana, que me parece que van 3 o 4 con compañeros de Portugal, de América, de muchos sitios, pero las circunstancias son así. Bien, este espacio físico masculino, como hemos dicho, ha sido y es capaz de organizar múltiples actividades que todos ustedes conocen perfectamente. Esto es lo que ha sido el Casino Obrero y sigue siendo en buena medida hasta ahora. Pero nos encontramos en lo que ya hemos anunciado como la era de la información, la era del cambio acelerado, de la digitalización, de la globalización. Hay una amplísima terminología de denominación de todo este conjunto de circunstancias, en la cual prevalece lo que podríamos denominar el pensamiento líquido. Es un concepto, no es mío, es de Lyotard, un pensador, en el cual trata de indicar cómo en este contexto hiperconsumista, y estamos de vuelta ayer con el, no sé cómo llamarlo, No lo llamo. no lo llamo. Es la perversión absoluta, pero... Sí, ya. Bueno, pero es la expresión más terrible de lo que representa el neocapitalismo en todas partes, ¿no? Aquí en todas partes. El consumismo acelerado, desde donde se defiende que sobran los discursos fuertes, los discursos que tratan de poner en cuestión el sistema, donde se elimina el pensamiento que tenga identidad, que tenga fortaleza, todo es dúctil, todo es flexible, todo es líquido como el agua, entonces se escabulle constantemente y por lo tanto no hay que preocuparse, todo es pasajero, hiperrápido, no existe prácticamente la historia, no existe consistencia, todo pasa de manera muy acelerada y en consecuencia no tenemos que preocuparnos, vive el día a día, consume todo lo que puedas y ya está. Ese es el mundo feliz en el cual nos quieren y nos han metido en buena medida, ¿no? Por lo tanto, en ese contexto de liquidez, de pensamiento fácil, de pensamiento superficial, que se desvanece rápidamente, pues sobran discursos fuertes de tipo religioso, de tipo político o de tipo conceptual, filosófico. Se eliminan todos esos discursos, son peligrosos para el sistema, evidentemente. Es verdad que luego al mismo tiempo surgen como contrapeso otros neodiscursos ultrarreligiosos, ultrapolíticos que no contradicen el sistema, pero que utilizan lo que les interesa para promover otro tipo de discursos. Lo cierto es que nos encontramos en una sociedad red, en una sociedad de la información. Si no han leído este libro, bueno, no es una novela, son 3 volúmenes, no se leen en una tarde. La era de la información fue escrita por el equipo de Castells, el que ahora es presidente, ministro de Universidades,
un gran intelectual, no sé si es un buen ministro, pero es un gran intelectual. Yo respeto mucho sus obras y sus trabajos, y en concreto pues la era de la información, que al menos a mí me permite comprender mejor el mundo del siglo XXI. Fue escrita a finales del siglo XX, tiene 20 y pocos años de vida, pero es muy actual. Y yo se lo recomiendo porque nos permite, pues, lo que escribía sobre los grandes atentados que luego ha vivido el mundo, sobre los procesos terribles de migraciones, de refugiados, de los grandes trasvases, no solo de tipo demográfico, los grandes cambios intelectuales que se están produciendo, está perfectamente definido en esta obra, que a mí me parece muy formativa y que creo que es importante para comprender la posición, el lugar que pueden ocupar instituciones, espacios de sociabilidad como el casino obrero en este caso. Es el mundo del hiperconsumismo, como sabemos, de las nuevas catedrales, que son los grandes almacenes. Ahora no me acuerdo quién es el autor, un arquitecto que es especialista en construir preciosos edificios para grandes almacenes en todo el mundo, y hay una cultura ya de las nuevas catedrales, ¿no? Es muy interesante este discurso, que no solo es estético, sino es para comprender la importancia que tiene que tener el atractivo del continente, no solo del contenido. ¿Por qué Zara, por ejemplo, sin ir más lejos, en Salamanca, hace ya algunos años, tomó dos grandes edificios? Uno lo restauró, la antigua iglesia de San Antonio, en la plaza del Liceo, y un poco más allá una casa preciosa de la calle Toro. Y ahí instaló pues una moda completamente epidérmica y pasajera, como es la de Zara, ¿no? Que es consume, tira, y cambia constantemente de blusa, de vestido, de pantalón, porque lo que nosotros necesitamos es que consumas mucho para ganar más, evidentemente. Pero lo que estaba comentando es que no es ninguna casualidad que el Zara invierta ahora mismo en todo el mundo, he puesto el ejemplo de Salamanca, pero es en todo el mundo, en edificios especiales con un contenido bello desde el punto de vista arquitectónico, porque tiene que unir conceptualmente la belleza con un pseudoconsumo. Entonces, esto es, en este mundo de las nuevas catedrales, pues asistimos a un individualismo consumista de tipo descarado, hedonista. No hay que preocuparse de que tenemos al lado. Esa es una circunstancia, la de los pobres ya se encargará alguien de alimentarlos, de socorrerlos. Yo voy a lo mío, yo consumo, yo disfruto. En este contexto de información a toda velocidad, consumo a toda velocidad, bueno, pues hay nuevos instrumentos que son las nuevas tecnologías, que es Internet, que en sí mismo no sé si es malo o es bueno, neutro no es de todas maneras, pero esto también nos ha abierto a un mundo de recursos digitales infinitos, prácticamente, que desde el punto de vista también de ciertos usos puede ser interesante. En esta oferta diversificada y amplia de oportunidades del tiempo libre, yo creo que es donde tenemos que empezar a situar nuestra reflexión sobre el sentido de los espacios heredados de un formato que es de la revolución industrial, que puede tener sentido en el siglo XXI, pero que tendremos quizá que adaptarnos con otros criterios en algunos casos, porque también se han roto los horarios, los tiempos horarios, hay mayor flexibilidad, en fin, hay muchas cosas que han conducido probablemente a cierta crisis de muchos espacios de sociabilidad. El casino que antes hemos comentado, casino industrial, como tantos otros casinos en España y en el mundo, porque el modelo no es solamente español, pues han desaparecido, otros se han mantenido y otros siguen teniendo vida propia, ¿no? Entonces, podríamos decir que en este contexto de la
revolución tecnológica, de la revolución informática, de la era de la información, quizá hay que situar una cierta crisis de los espacios de sociabilidad, incluido el casino obrero de Beja. Bueno, pues nuestro casino, y ya voy por el cuarto punto, no, me gustaría que pudiéramos sobre todo conversar y discutir o debatir algunas cuestiones. Bueno, pues ha cumplido, como antes decíamos, un ciclo largo de vida, y lo que yo ahora he reflexionado es más sobre los últimos 15 años, ¿no? Que sigue siendo útil y formativo para muchas generaciones, que es un espacio admirable de resistencia cultural, es realmente apabullante la cantidad, porque visto un año, solamente la memoria de un año, pero visto en conjunto, pues es que es increíblemente generosa la sociedad bejarana y los miembros del casino con la cantidad de iniciativas y de oportunidades culturales que genera este espacio. Bueno, este espacio no físico, sino el espacio humano que aquí se desarrolla, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, es un análisis un poco a media distancia de una resistencia cultural admirable, aún, bueno, teniendo muy presente todo el contexto adverso en que nos situamos, que ha encontrado muchas dificultades, la última la pandemia, pero eso ha sido también general, pero hay dificultades estructurales en el casino, de tipo económico, de no poder disponer nunca de locales propios, de distribución de socios. He quedado realmente muy preocupado, ¿no? En el año 2007 el casino tiene 1.154 socios, 2007. En el año 2020, 518. Probablemente hoy tenga algunos menos o algunos más. Bueno, pues realmente esto supone en 15 años la desaparición de una barbaridad. En una ciudad como Béjar, de 700 componentes del casino obrero. No solo para preocuparnos ni para asustarnos, para invitarnos a reflexionar, ¿no? Pero a pesar de todo, pues continúa viva la iniciativa, sigue siendo una escuela de aprendizaje cívico, que es lo fundamental, de disfrute del tiempo libre, con independencia de que ahora estemos todos un poco más separados por el contexto pandémico, pero también se han ido incorporando nuevas actividades más allá de las tradicionales, de mantener todas las tradicionales. Entonces, mi pregunta es hacia dónde se encamina o debe encaminarse el casino obrero. Yo no tengo que ser el profeta que anuncie lo que haya que hacer, de ninguna manera. Tienen que ser los socios, tienen que ser los componentes directos y cotidianos de Béjar los que se planteen quizá con seriedad que debe ser democráticamente, que debe ser el casino obrero. Sepamos que el casino obrero es una forma de ser bejarano, una forma de identificar Béjar. Vuelvo a citar a Juan Berencela, quien escribió un precioso artículo hace ya muchos años sobre esta cuestión. Podemos y debemos tener identidades compartidas, ser miembros del casino, ser bejaranos, ser otras cosas, pero también tenemos en cada una de esas identidades poner nuestro granito de arena. Tenemos que ser conscientes de ese cambio superacelerado de tipo tecnológico que cambia las profesiones, que cambia las formas de vida de forma acelerada. Hay un estudio reciente, publicado hace pocos meses, de Noah Harari, precisamente sobre todas estas cuestiones. Este es un sociólogo israelí, en torno a cómo desconocemos en estos momentos por lo menos el 30% de las profesiones que van a existir dentro de 10 años. No hablemos ya de dentro de 50 años, porque seguramente será el 80% de las profesiones distintas a las actuales. Bien, en todo caso, creo que debe continuar siendo un espacio de alimentación, de alimento cultural, de relaciones sociales,
de aprendizaje cívico, de sociabilidad. Pero creo que debe quizá flexibilizarse algo más y abrirse al estudio y al debate tranquilo de un conjunto de temas emergentes, que a mí me parecen emergentes, lo que podemos denominar los paradigmas emergentes del mundo en estos momentos, algunos de los cuales, bueno, todos los podemos compartir, de forma más clara el ecológico, el feminista, las nuevas tecnologías, la interculturalidad, que este es un espacio que tiene que ser abierto y flexible y receptivo a etnias, a inmigrantes, a distintas propuestas que vengan de donde vengan, migraciones masivas, refugiados, al pacifismo, en las formas diferentes de expresar la sexualidad, el análisis profundo de las prácticas sociales de la tercera edad, de la vejez, de la cuarta edad, dicen algunos ya, el asociacionismo juvenil, las nuevas profesiones, el diálogo norte-sur, la ciudadanía europea, ser ciudadanos hoy en Europa y no ser simplemente declarativos o retóricamente de que somos europeos, pero no ponemos en cuestión muchas de las formas de ser europeos. Pero, lógicamente, sin olvidar los temas crujientes y candentes de la sociedad bejarana, de su desarrollo económico y social, la reindustrialización. El casino debe tener voz en todos estos procesos, en la sanidad, en la educación, en los servicios sociales. Yo creo que es bueno que cambien algunas cosas en el casino. Repito que lo tienen que decir los socios, pero tienen que ser más abiertos y más flexibles y implicar una apertura quizá mayor a todas las iniciativas culturales. El ejemplo del Centro de Estudios Bejaranos no hay ningún problema, pero es solo un ejemplo de cómo se puede trabajar mejor y apoyarse, ¿no? Captar mejores y más recursos. Habría que intentar profesionalizar un poco este tema. Sé que es difícil, es complicado, el tema de la captación de recursos, publicidad en empresas, en administraciones públicas, tener más iniciativa en la propuesta de muchas sugerencias que derivan o proceden de administraciones públicas en convocatorias, tener más originalidad en las iniciativas y en las propuestas. Yo creo que a veces se percibe en la lectura que yo he hecho de las memorias muchísimas actividades, pero una cierta